gente está celebrando lo que no conoce. Que eso es más triste todavía que celebrar algo que sabes. Pero el mundo está celebrando lo que no sabe. Porque se habla de celebrar la Navidad, de la fiesta de la Navidad, y desconocen muchas cosas acerca de la Navidad. Yo no quiero hablarle de la Navidad hoy, porque el asunto de la Navidad genera mucha polémica y yo no quiero que usted se vaya con una polémica en su corazón. El Espíritu Santo le dará discernimiento, el Espíritu Santo le dará convicción, en eso creo, en eso confío. Yo solamente quiero mencionar algunas cosas importantes acerca de la Navidad que usted tiene que saber. Pero no es el tema, así es que solamente tengo 5 minutos para decirlo. Primero, la Navidad significa natividad, o la palabra Navidad viene de natividad. La palabra natividad significa nacimiento. Entonces, la Navidad es la Navidad, según el mundo, es la Navidad del Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ya le ha ganado mucho rating el gordito ese de rojo, y la Navidad la identifican más con Santa Claus que con Jesucristo. Santa Claus es alguien que tiene una historia, según algunos países nórdicos, de un hombre llamado Nicolás, que lo hicieron santo, que es San Nicolás, que era un hombre pobre, era un niño pobre que logró hacerse rico y que cuando fue rico regaló regalos a los pobres. Y era tan generoso que la gente lo aplaudió y lo hicieron santo. La Iglesia Católica lo hizo santo. En cada país donde surja alguien bueno, la Iglesia Católica va a serlo santo, porque si tú pones a un líder del mismo pueblo para que dirija al pueblo y sea el ídolo del pueblo y el santo del pueblo, será más fácil convencer que trayendo un santo extranjero. Por eso la Virgen de Guadalupe es tan arraigada en México, porque fue hecha en México. Es la versión mexicana de María. Entonces, por eso tiene mucho auge, porque es oriunda de aquí, de Tepeyac. Entonces, y San Nicolás tiene su origen en estos países nórdicos. Después se trasladó a Estados Unidos y tuvo mucho auge en Estados Unidos, porque era un asunto de regalos, de comercio. Estados Unidos es excelente comerciante de cualquier cosa. Y venden las ideas a muy buen precio, de manera que se comercialicen. El 14 de febrero es una fecha muy celebrada en Estados Unidos, de mucho auge, y es comercio nada más. Entonces, y así muchas otras que les podría decir. Pero en Estados Unidos ha tenido mucha fuerza la celebración de la Navidad y se relaciona con Santa Claus. Y entonces se ha ido perdiendo a lo largo de los años el verdadero significado de la Navidad. Se supone que este 25 de diciembre se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 24 es Nochebuena y mañana es Navidad. No, ¿verdad? 24 es Nochebuena, o se le llama Nochebuena porque es la noche en que se supone que José y María andaban buscando dónde esperarse, y esa noche fue donde encontraron un lugar donde Jesús naciera. Y el día 25 se celebra el nacimiento de Jesús, porque se supone que Jesús nació a la medianoche. Entonces, así como que, wow, partió los días 24, 25, y entonces 25 ya es a las 12:01 ya era Navidad, porque ya había nacido Jesús. Entonces, esa es la idea. Pero déjeme decirle algo: Jesús no nació en diciembre. Según la Biblia nos enseña que nació finales de septiembre, principios de octubre. Por ahí una fecha exacta no se tiene. Necesitaríamos ser astrónomos para ver las posiciones de las estrellas y las constelaciones en aquel día, para poder saber el día exacto y la hora exacta. Pero no nació en diciembre. Es una celebración pagana. Es una celebración mundana de países que tenían sus dioses. Es el solsticio de invierno. Entonces para algunas culturas el solsticio de invierno es una fecha determinante.
donde empieza la calamidad en diciembre, empieza el invierno, no hay cosecha, hay un frío terrible, no se sale con libertad, entonces es un tiempo de calamidad y se celebra eso, y a dioses paganos. Es una conjunción de celebraciones paganas, el 25 de diciembre. Entonces, esas celebraciones paganas ha generado una cultura dentro del cristianismo, porque se enlazó, para poder convencer al cristianismo de que eran buenas celebraciones, se enlazó el nacimiento de Jesús con esa celebración, con esas celebraciones paganas, y por eso el catolicismo estableció el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Es un error terrible. Mucha gente dice, muchos cristianos hablan de que estamos celebrando estos dioses paganos, que el arbolito de Navidad es una celebración pagana, que es una idolatría. Hay muchas cosas que están de fondo en la celebración de la Navidad. Pero aquí lo que importa, o lo que es importante que usted sepa, no es lo que el mundo celebra, sino lo que usted celebra. ¿Qué es lo que usted está celebrando? Ahora, si usted no celebra la Navidad, no se preocupe, no está haciendo nada indebido. Y si usted celebra la Navidad, si usted dice, ay, es que la Navidad, que el arbolito, que Santa Claus, que los regalos, que esto, que aquello, que el niño Dios, que hay que arruinar al niño, no, eso no lo haga. Que hay que poner nacimiento, tampoco lo ponga. No ponga nacimiento. Ese sí es un acto de idolátrico completamente. Entonces no lo ponga. Ahora, si lo pone, o si lo puso este año, al año próximo ya no lo ponga. Y si el año próximo lo pone, al siguiente ya no lo ponga. Y si el año siguiente lo vuelve a poner, al siguiente no lo ponga. Hasta que el Espíritu Santo le dé convicción. Porque cuando se pone una carga sobre alguien, terminamos huyendo del Espíritu Santo. Y no se trata de poner una carga sobre usted, de que hermano, es un sacrílego, pagano, incircunciso, está condenado al infierno. No se trata de eso. La Biblia no me enseña eso. El Señor Jesús no hizo eso. A los únicos que le llamó hipócritas fue a los escribas y fariseos, y eso que conocían la ley de pies a cabezas, y además la practicaban. Y les llamó hipócritas. Y no les llamó hipócritas porque cuidaran la ley o procuraran la ley. Les llamó hipócritas porque ponían cargas sobre los demás. Y yo no quiero que el Señor a mí me llame hipócrita, poniéndoles cargas a ustedes que ustedes no puedan llevar, o que yo mismo no esté dispuesto a llevar. Entonces no se trata de poner una carga de qué sí y qué no hacer. Lo único que le puedo decir, o esa información, algún día le platicaré de la Navidad y de otras celebraciones que el mundo celebra, como el Día de la Mamá, el Día del Papá, el 14 de febrero, el Día del Abuelo, ¿qué otra más? El Día de la Independencia. Nosotros bien patrióticos, hasta nos pintamos de verde y rojo, y ahí estamos bien patrióticos, también tiene un significado. Todas las celebraciones que se llevan a cabo tienen una razón de ser. No, mire, el mundo no es tonto, el diablo no es tonto. El diablo quiere distraer nuestro corazón con cualquier cosa para que él ocupe cualquier cosa, ocupe un lugar en tu vida, el primer lugar en tu vida, y te olvides de Dios. Esa es la razón del mundo. El mundo no te va a poner un pecado. Ay, es que no volví a pecar, Señor, mira, soy un pecador. El asunto del pecado, el Señor ya lo venció. Es lo menos complicado, Él ya lo hizo. Lo que el diablo busca es poner otras cosas en tu corazón que ocupen un primer lugar. Y esa es la razón del diablo. Llámese trabajo, llámese dinero, llámese familia, llámese fiestas, días a conmemorar, llámese como se llame. Pero el diablo va a buscar poner algo en tu corazón que ocupe el primer lugar. El pecado está resuelto. El pecado tú pides perdón de todo tu corazón, de manera que te arrepientes sinceramente delante de Dios, y asunto acabado. Pero la idolatría, la rebeldía del corazón, el alejarnos de Dios, es algo que nace aquí en el corazón. Y eso es algo que hay que tener cuidado. Pero otro día se lo platicaré con mucha calma, y que usted pueda saber cada una de las celebraciones qué significado tiene. Y entonces cuando usted diga, oh, hoy es 14 de febrero, le traje una tarjeta, unas rosas, usted ya sabe qué está pasando. Es que es Navidad, y que Santa Claus, y que los regalos, y que esto y que aquello.
Mis hijos les hemos dado, algunos años, no todos los años, les hemos dado regalos en Navidad. Y les hemos dado esos regalos. Ay, perdón, me está picando aquí. Se me sube una chichi. Y hoy ya la traía, ¿no? Se despertó con hambre. Y le hemos dado regalos a nuestros hijos. Pero no se los hemos dado en Navidad, pero no decimos, mírate lo que te trajo Santa Claus. O mira lo que te trajo el niño Jesús. No hacemos eso. Porque hay unos que para nacionalizar la Navidad dicen, no es Santa Claus, es el niño Jesús. Para empezar, Jesús ya no es niño. Entonces, por eso nosotros no arruinamos al niño. Que Jesús ya no es un niño. Jesús creció. Usted lo puede leer en los evangelios. Él dejó de ser niño y creció. La razón del nacimiento de Jesús no es la celebración del nacimiento de Jesús. La razón del nacimiento de Jesús es celebrar su cruz. Eso sí lo celebramos. Celebramos su cruz, celebramos su muerte y celebramos su resurrección. Eso sí lo celebramos. Entonces pero es importante que usted lo sepa acerca de la Navidad, es importante que usted sepa esto, porque usted se va a encontrar con el mundo celebrando la Navidad. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Celebramos o no celebramos? Me invitaron a la cena de Navidad con la familia. ¿Vamos o no vamos? ¿Participamos o no participamos? Hicieron romeritos, bacalao, pavo, pierna horneada, lomo mechado, o me echan el lomo a mí, porque yo sí me lo como, o me he echado el lomo, no sé cómo sea. Y le invitan a la cena y dice, ¿cómo me voy a perder la cena? Es todo lo que me gusta, no se come todo el año y en esas fiestas se come. Y usted dirá, entonces, ¿voy o no voy? Y yo quiero que usted entienda la razón de la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. Y que usted se lleve eso en su corazón. Y si usted va a participar de alguna celebración de Navidad, si usted va a participar de algún convivio de Navidad, si usted va a participar de una cena con la familia de Navidad, usted sepa la razón por la que Dios le quiere en ese lugar. El día de ayer tuve la oportunidad de ir a reunirme en la última reunión del año de trabajo con todo el equipo de red de la empresa que estamos formando de capacitación. Y pudimos estar ahí, el jefe, algunos asesores, los coordinadores, la gente que está trabajando en red. Yo había unos que no conocía, que sabía que estaban ahí, pero no los conocía. Y ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos para hacer planes y proyectos de trabajo. Y después nos fuimos a cenar. Y entonces, al irnos a cenar, dice, no, pues la cena de Navidad, nuestra cena de Navidad. Y entonces me volteaban a ver a mí como diciendo, oye, ¿estará bien que celebremos de Navidad? Yo digo, no, celebremos la razón. Y ayer estuve así a un pelito de rana calva de que uno de los ingenieros, que es uno de los asesores que da cursos, se convirtiera a Cristo. Al final de la cena estuvimos platicando, y me dice el jefe, él es cristiano. Otro joven que forma parte del equipo, también tocayo de mi hijo, se llama David, también es cristiano. La esposa de mi jefe estaba ahí, es cristiana. Y yo estoy hablando con un ingeniero, y estuvimos así, quedó tan convencido que digo, pues lo único que te hace falta es ir a una iglesia y ahí encontrarte con Jesús. Y lo invitamos a la iglesia del jefe, de nuestro jefe de la empresa, y lo invitamos ahí y dijo, sí, voy a ir. Y entonces yo entendí, y a mí me quedó más claro, que cuando tú entiendes el propósito de la celebración de esta fecha, entenderás que tienes una asignación que cumplir. Y esa asignación se llama reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y estas fechas, donde todos andan sentimentales, se ponen nostálgicos, están más sensibles y quieren entender más cosas, es una buena fecha, es un buen tiempo para llevar a la gente a la reconciliación con Dios. Le puedo testificar que en mi familia y en la familia de mi esposa
Estas fechas son las que ocupamos para ir a verlos. Son en todo el año, son las fechas que aprovechamos para ir a verlos. Y son las fechas que aprovechamos para predicarles de Cristo. Y cada año que vamos, alguien recibe a Cristo. Y cada año que vamos, alguien se reconcilia con Dios. Y alguien se encuentra con Dios. Y alguien recibe a Dios. Y hemos entendido, para nosotros esta es la fecha de la reconciliación. Esta es la fecha en que vamos y reconciliamos a la gente con Dios. Y usted tiene que saber que este es un buen tiempo para reconciliar con Dios. Pero ¿qué es la reconciliación y cómo funciona en nosotros? ¿Qué tiene que ver la reconciliación con nosotros? Amén. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la reconciliación. Primero, entendamos qué es reconciliación. Antes de entender la reconciliación, entendamos una cosa. El hombre se apartó de Dios. El hombre peleó y contendió con Dios y salió perdiendo el hombre. El hombre se rebeló contra Dios. Dios estableció principios cuando hizo al hombre y le dijo al hombre, bajo estos principios te vas a regir, bajo estos principios vas a caminar, bajo estos principios te vas a mover. Y el primer mandamiento que Dios deja al ser humano, el primer mandamiento que le dice, no comerás del árbol del bien y del mal. Come de todos los demás. Estaba el árbol de la vida. Estaba árboles frutales de todo tipo, sabor y color. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el único árbol que no debería de comer era de ese árbol. Y uno pudiera preguntar, ¿y por qué no quiso Dios que comiera de ese árbol? Porque el hombre se iba a ser responsable de su entendimiento. El hombre se iba a ser responsable de sus decisiones. Mientras no comiera de ese árbol, el ser humano no podría distinguir entre el bien y el mal. Para él todo era bueno. Andar desnudo era bueno. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo me salía en chones a la calle, corriendo, descalzo, solo puros chones. Y salía a jugar, y andaba jugando en chones. Cuando mi mamá me lo dijo, yo tenía 16 años. Y lo dijo en una reunión así de familia. Como cuando estaba chiquito que se salía en chones a la calle y me puse colorado por todos lados. ¿Cómo? Mamá, eso no se dice. Ay, pero estaba chiquito, sí, pero ya no estoy chiquito, ya estoy grandote. Y eso da vergüenza. A Adán y a Eva no les daba vergüenza andar desnudos. Porque no podían distinguir el bien y el mal. El mal y el bien siempre han existido. Siempre han estado. Desde que Satanás o Lucifer hizo caso a la maldad que se pudo haber albergado en su corazón para rebelarse contra Dios, la maldad se multiplicó, porque no era algo como sin forma, como sin existencia, pero que podía generarse en el corazón de alguien, y se generó en el corazón de Lucifer y se convirtió en Satanás porque se rebeló contra Dios. Esa fue la maldad que hubo en su corazón, se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios se genera esa maldad. Y entonces esa maldad, pásate, mija, está ya. Al rebelarse contra Dios, esa maldad se multiplica y se extiende. Cuando el hombre fue creado no tenía maldad en sí. Y entonces él no podía distinguir lo bueno de lo malo. Tenía libre albedrío, pero no podía conocer lo que era malo. Solamente conocía lo que era bueno. Cuando usted lee en Génesis que Dios hizo toda la creación y después que terminó todo, dice que Dios se sentó a descansar, que reposó de toda su creación. No es que se hubiera sentado porque estuviera cansado. Ay, es que como trabajé el domingo para no hacer nada. No, él se sentó a reposar y ver todo lo que había creado. Es algo así como sentarse a contemplar. No es que estuviera cansado, sino que se sentó a contemplar todo lo que había hecho. Y dice la Biblia en Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y eso bueno era lo que el hombre veía y palpaba todo el tiempo. Entonces para el hombre no había bien y mal. Para el hombre solamente todo era bueno. Hasta que come del árbol, del bien y del mal, que es cuando desobedece a Dios, come de ese árbol, entonces empieza a distinguir
el bien y el mal. Y uno puede decir, ¿y que antes no lo sabía? No, antes no lo sabía. Por eso la serpiente trata de engañarlo, diciéndole, es que si comes del árbol, serán como Dios. Y Dios sí sabía distinguir el bien y el mal. Tan es así que cuando Satanás o Lucifer se rebela contra Dios, es desechado del cielo, porque la maldad que había en el corazón de Satanás no tenía cabida en la presencia de Dios. Y por eso lo manda afuera. Y entonces el hombre, al cometer esa desobediencia delante de Dios, distingue lo que es bueno de lo que es malo. Y entonces Dios dice, no, la maldad que hay en ti no tiene cabida conmigo. Y entonces hay una separación, hay un rompimiento entre Dios y el hombre. Y por eso el hombre quedó separado de Dios. Y no había forma de poder reconciliarlo. No sé si le ha pasado que se pelea con alguien y tenemos tres tipos de peleas distintas. La que es para siempre, la que te peleas y ya no le hablas ni de chiste, o sea, y oyes su nombre y hasta escalofrío te da. Ay, no me lo menciones porque me cae regordo. Es el tipo de pleito para siempre. El otro, el que dura meses o semanas o meses. Que te enojas, te peleas, te dejas de hablar, ya no te hablas, ya estás enojado, pero de repente hay una fiesta, hay una situación difícil, necesitas ayuda y vas y te reconcilias. ¿Ah? Y la otra tipo de peleas es la momentánea, que te enojas y ya, perdóname, ya. Olvídalo, no pasó nada. Ya sea que te lo guardes, te tragas el coraje, o realmente perdonas. Pero ese tipo de peleas, ese tipo de separaciones en nosotros hemos encontrado, en las dos últimas hemos encontrado reconciliación. El hombre no podía reconciliarse con Dios. El hombre había provocado un rompimiento entre la relación y la cercanía que había entre Dios y el hombre. Usted recordará en el libro de Génesis, dice que Dios venía al Edén y caminaba con Adán. Andaban juntos. Y yo me imagino, hay una imagen que vi hace algunos años, donde se ve a Dios, bueno, una silueta de Dios, y se ve a un hombre, pero que parece un niño, chiquito. O sea, es un hombre, pero se ve chiquito al lado de Dios, y se ve como si Dios tomara a Adán de la mano, y era Adán, y tomara a Adán de la mano y caminaran juntos en el Edén, como un padre y un hijo. Y así era la cercanía que había entre Dios y Adán, caminando juntos. Pero esa cercanía se rompió, se terminó, se acabó por causa del pecado. Entonces el pecado ha provocado a lo largo del tiempo de la humanidad que haya un rompimiento de relación entre Dios y el hombre. Y esa relación no pudo ser restaurada, no pudo ser reconciliada por siglos hasta que Jesucristo apareció. Porque la única forma en que el hombre podía reconciliarse con Dios era pagando el precio del pecado. Y el precio del pecado era la muerte. Y la única forma de reconciliarse con Dios, dice la Biblia, que no habría perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y por eso es que Dios establece, Dios nunca quiso estar lejos del hombre. El hombre fue el que buscó esa lejanía. Y usted pudiera decir a lo mejor, sí, pero eso yo no lo busqué, lo buscó Adán. Pero seamos honestos. Si a nosotros usted y yo, no hubiéramos sabido de Dios, y no hubiéramos sabido que había que guardar los mandamientos de Dios, seguiríamos haciendo de nuestra vida un papalote. Lejos de Dios completamente. Pero en el momento en que usted conoce a Dios y sabe que hay un principio que hay que seguir, un mandamiento que obedecer, usted se ha alineado a ese mandamiento y ha escuchado la voz de Dios y ha sido reconciliado o reconciliada otra vez con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios ve la condición del hombre, la distancia que hay entre el hombre y Él busca acercarse. Usted lo puede ver en el libro de Génesis. Se acercó a Enoc, se acercó a Noé, se acercó a Abraham, se acercó a Isaac y a Jacob, y se acercó a muchos en el pueblo de Israel para poder traer una restauración hacia la humanidad, buscando de generación en generación a alguien que pudiera estar listo para que pudiera venir la reconciliación por medio de Jesucristo. Fue hasta el momento en que Jesucristo nace, y esa es la razón del nacimiento de Jesús, la reconciliación. Y por eso hoy
Cuando hablemos de Navidad o cuando hablemos de la celebración de la Navidad, usted piense en el propósito de ese nacimiento. Piense que el propósito del nacimiento de Jesús fue la reconciliación. Y primero, la reconciliación con Dios, porque el hombre había estado distante de Dios, había estado separado de Dios, y ahora necesitaba ser restaurado y vuelto a la condición de cercanía con Dios. Y la única forma era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Jesús fue fue quien nos reconcilió con Dios. ¿Sí estamos? Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Es la restauración de la relación perdida entre Dios y el hombre. Cuando dos personas se reconcilian, es la restauración de esa relación perdida. Cuando usted se pelea con alguien y después se reconcilia, lo que está haciendo es restaurar la relación. El problema es que muchas veces nos reconciliamos mal. Y entonces, en lugar de reconciliarnos correctamente con aquellos que hemos roto relaciones, en lugar de reconciliarnos correctamente, nos reconciliamos equivocadamente. Y al reconciliarnos equivocadamente, esa relación queda sensible y se puede volver a fracturar en cualquier momento. Y por eso te peleas a cada rato con la misma persona. Te reconcilias, te peleas, te reconcilias, te peleas, te reconcilias, te peleas. La razón es que cuando te reconcilias no lo haces correctamente. No lo hacemos bajo los principios que Dios estableció. El ser humano se reconcilia por conveniencia, por interés, porque le parece que es el tiempo, pero no lo hace de manera correcta. Y hoy quiero hablarles precisamente de este tiempo, que es un buen tiempo para la reconciliación. Y sobre todo que usted pueda entender que hay una reconciliación en tres direcciones. Primero, hay una reconciliación con Dios, una reconciliación con mi prójimo, y una reconciliación conmigo mismo. Otra vez, tiene que haber una reconciliación con Dios, reconciliación con mi prójimo y reconciliación conmigo mismo. Ay, pastor, ¿no exagera? No, a veces nos odiamos tanto que nos hacemos daño. Estamos tan enojados con nosotros mismos que buscamos cómo destruirnos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos saboteamos. Ya vamos a tener éxito en algo, vamos a hacerla bien, ahí la llevamos y nosotros solitos nos saboteamos. Es un fracaso, no la haces, yo no la hice para esto. Estábamos en un taller, en un curso, y había una actividad donde había que envolver un huevo con popotes y cinta adhesiva y una liga, y nos decían, vale tanto, cuesta tanto, tienes que invertir tanto según lo que inviertas, pero esta es tu ganancia. Entonces, según la altura de donde lo soltabas, era la ganancia para el equipo. Y entonces nos dieron el huevo, y yo llegué tarde. Cuando llegué ya estaban trabajando los muchachos de mi equipo, y entonces llego tarde al curso y me explican rápido qué es lo que hay que hacer. Y digo, pues hay que arriesgarnos, hay que invertir más y lo aventamos de más alto. Y la ganancia va a ser más. Entonces me hacen caso. Armamos el huevo, ellos lo armaron. Si me hubieran dejado armarlo a mí, yo lo hubiera hecho bien. No, yo sí tenía clara la idea de cómo hacerlo, pero pues no, tampoco se trata de ser ahí el que las puede todas, ¿no? Y entonces nos ponen y se rompe el huevo. Y aventamos el huevo y perdimos más y perdimos el huevo. Y entonces yo veía el semblante de los muchachos como diciendo, ¿para qué le hicimos caso? Estaba bien como hijo. Y entonces para mí fue ver cómo a veces nosotros mismos nos saboteamos, pensamos que no podemos lograr las cosas. Y los muchachos decían, es que no podemos, pues nos dieron una segunda oportunidad y ya no se quisieron arriesgar. Dijeron, no, mejor poquito, y invertimos poquito y lo aventamos de poquita altura y aunque me sea nos recuperamos. Y yo me di cuenta cómo el ser humano le gusta autosabotearse, le gusta autolimitarse, le gusta ponerse condiciones, le gusta establecer en su vida condiciones
que lo limiten y que lo hagan pensar que no pueden. Entonces necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Reconciliarte con el prójimo como debes hacerlo y reconciliarte con Dios solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver esas tres cosas. Y siendo estas fechas tiempo de reconciliación, vamos a hacerlo como la Biblia nos lo enseña. Primero, vamos a hablar de la reconciliación con Dios. Dice Efesios capítulo 2. Versículo 13. Efesios 2, versículo 13. Cuando llegue ahí me dice amén para saber. ¿Está? Efesios 2, 13. ¿Ya? ¿Llegó? Dice la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo es que nos hemos acercado? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ok. Habla de un proceso de reconciliación. Nosotros nos podemos acercar a Dios por medio ¿de qué nos podemos acercar a Dios? De la sangre es lo que nos permite acercarnos. ¿Por qué la sangre permite que nos podamos acercar a Dios? El pecado, es tan fuerte su aroma del pecado que llega a la presencia de Dios. Y Dios aborrece el pecado. Usted puede leer en el libro de Génesis, cuando vino el tiempo de Sodoma y Gomorra, que dice que la maldad había subido hasta el trono de Dios. La maldad que había en Sodoma y Gomorra había subido hasta el trono de Dios. Era tanta la maldad que había ahí, tanto se hacía y tanto se vivía en Sodoma y Gomorra, era tanta la perversidad que había, que la maldad había subido hasta el trono de Dios. Ahora, no es que ¿usted puede ver la maldad? No, puede ver los actos de maldad. Puede ver a alguien que roba, a alguien que mata, a alguien que secuestra, puede ver violencia, puede ver lo que sea. Esa es maldad en acción. La maldad en sí misma como esencia no se ve, porque es un asunto espiritual, pero Dios sí la percibe. Dice que había crecido tanto la maldad que había llegado al trono de Dios. Entonces, esa maldad, la única forma de cubrirla y de deshacerla de nuestras vidas es por medio de la sangre. En el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel, dice la Biblia que Dios llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín, ¿que yo soy acaso el guarura de mi hermano? ¿Soy el guarda de mi hermano? Dice, ¿qué hiciste, Caín? Y Dios le contesta a Caín, le dice, ¿qué hiciste? La tierra clama a mí por la sangre de tu hermano. La sangre de tu hermano llega hasta mi presencia. Y era la sangre de Caín, la sangre de Abel. Una sangre que no era completamente pura. Y sin embargo, llegaba hasta el trono de Dios. ¿Se da cuenta cómo estará el trono de Dios ahora por tanta sangre derramada? ¿Se da cuenta cuánta maldad hay en la tierra que sube hasta el trono de Dios? ¿Y cuánta paciencia tiene Dios para no destruir la tierra como lo hizo con Sodoma y Gomorra? Porque la maldad se ha multiplicado tanto, ha subido tan alto, que está delante del trono de Dios. Pero ojo, Dios estableció el principio del cubrimiento de la maldad por la sangre.
Entonces cuando le da la ley a Moisés y le dice, van a sacrificar unos corderos para que el derramamiento de la sangre de estos corderos limpie sus pecados, cubra sus pecados. Entonces se derramaba la sangre del cordero en el sacrificio en el altar y esa sangre se rociaba, se esparcía. Y entonces eso hacía que la sangre del cordero cubriera el pecado. Entonces la sangre de Jesús, que es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, es decir, el cordero sin mancha, el cordero sin pecado, su sacrificio, su sangre, no solamente cubre nuestro pecado, sino que lo limpia en nuestro interior. Entonces nosotros somos limpios por la sangre del cordero. Y entonces, cuando tú te acercas a Dios en oración, ¿cuántos se acercan en oración? Usted ora a Dios. Y cuando ora, se está acercando a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, si te acercaras así nada más como que, ay, aquí vengo, Señor, mira, tengo este problema, y no te has cubierto con la sangre del cordero, no te has limpiado de tus pecados con la sangre del cordero, Dios no escucha tu oración. No la va a escuchar. Si usted no lo sabía, le doy la noticia. Cuando hay pecado en nosotros, Dios no escucha la oración. El pecado rompe la relación entre tú y Dios. Y la única forma de poderte acercar a Dios en oración es arrepintiendo, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, limpiándote con la sangre del cordero. Por eso dice Pablo a los Efesios, nosotros podemos acercarnos. Antes estábamos lejos, pero ahora podemos acercarnos por medio de la sangre. Entonces usted se puede acercar a Dios por medio de la sangre, pero todavía no se reconcilia. Cuando tú te acercas a Dios puedes acercarte, pero la única forma de reconciliarte con Dios es por medio de la cruz. ¿Sí me explico? Entonces usted no piense que cometió un pecado y que usted puede venir tranquilamente delante de Dios. La única oración que escucha Dios de un pecador es la oración de arrepentimiento. ¿Sí me expliqué? Otra vez. La única oración que Dios escucha de alguien que ha pecado o de un pecador es la oración de arrepentimiento. Las otras no. Porque estamos separados, peleados con Dios. Ay, pero yo amo a Dios. Mientras pecas, dices todo lo contrario. Cuando cometes pecado, estás diciendo todo lo contrario. Y Dios está esperando que seamos reconciliados. Entonces, somos limpiados por la sangre del Cordero para acercarnos al Padre. Y por medio de la cruz, podemos ser reconciliados con Él. Es decir, si Jesús solamente se hubiera hecho unas cortaditas ahí, y hubiera derramado algo de sangre, ¿valería? Sí vale, para limpiarnos, pero no para reconciliarnos. Tuvo que haber hecho el sacrificio completo. Por eso cuando estaba en la cruz Jesús, Él dijo, consumado es. He hecho todo completo. Todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Entregar mi vida, cuidarme en integridad, en santidad todos mis años de vida en la tierra, entregarme limpio, no proferir maldiciones, no defenderme por mi propia cuenta, sino entregar mi vida en sacrificio por toda la humanidad, dar mi vida en sacrificio y entonces morir con todo el pecado encima de la humanidad. Y por eso cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es. La cosa está completa. No hay nada que agregarle al sacrificio de Jesús. Pero entonces solamente te puedes reconciliar con Dios por medio de la cruz. Por eso cualquier persona que quiere acercarse a Dios tiene que reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y entonces será por medio del arrepentimiento, por tomar la cruz. Jesús dijo, tome el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Necesitamos ir a la cruz. Necesitamos encontrarnos con Jesús en la cruz. Necesitamos reconocer que Jesús murió en la cruz. Y no murió porque Él era culpable, murió porque yo era culpable. ¿Sí está conmigo? Y Él murió y ocupó un lugar ahí. Si yo entiendo eso, que el lugar que Jesús ocupó en la cruz era el lugar que me correspondía a mí, yo entiendo eso. Entonces yo entiendo que me tengo que arrepentir del pecado que cometí y apartarme de ese pecado. No volverlo a cometer. Ese es el arrepentimiento.
Y entonces, yo me arrepiento de todo mi corazón, me aparto del pecado, me reconcilia el Señor Jesucristo en su cruz, me reconcilia con Dios. Y al reconciliarme con Dios, al reconciliarme con el Señor, yo puedo encontrar paz otra vez con mi Dios Todopoderoso. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está o no está? Ok. Entonces, ¿cómo somos reconciliados con Dios? Limpiados por la sangre para podernos acercar y reconciliados por medio de la cruz. Y entender la cruz es entender el verdadero arrepentimiento. Mire, el verdadero arrepentimiento no es una cuestión de sentimientos. No es como me siento, si me siento bien, si me siento mal, si lo que hice está bien, si lo que hice está mal. Me siento culpable, me siento triste, me remuerde la conciencia. No, el arrepentimiento es la firme decisión de que lo que hice no tengo que volverlo a hacer. Y tengo que renunciar. Ahora, no es fácil renunciar al pecado, porque va a estar ahí insistiendo, insistiendo. Le pongo un ejemplo sencillo. Decir una mentira. Decir mentiras no está bien, pero a veces las decimos con tanta ligereza que nos parece común o nos parece normal. Y entonces decimos, no, dije una mentira. Ya ni nos arrepentimos de esas mentiras que dijimos, por más pequeñas que hayan sido. Como eso de que te hablan por teléfono y diles que no estoy. Hubo una época que yo tenía una tarjeta de crédito hasta el tope y no tenía para pagar. Y llamaban a la casa. Y entonces llamaban a la casa y yo contestaba y decía, sí, diga, se encuentra la señorita, decía. ¿Se encuentra la señorita Axayaca? Le digo, señor Axayaca, por favor. ¿Se encuentra? ¿Quién llama? Hablamos del banco tal para cobrar. ¿Qué cree que no está? ¿Con quién hablo? Con su hermano, gemelo malvado. Yo llegué a hacerlo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que mis hijos me oían. Ay, pero si usted es el pastor, ¿cómo cree? No, yo llegué a hacerlo. Hasta que un día dije, no, ya estuvo, Señor. Por andarme escondiendo de una tarjeta de crédito me estoy volviendo un mentiroso. Así es que un día me llamaron y me dijeron, no, ya le hablamos para que la tarjeta, me digo, sí soy yo. Es que usted debe tanto, sí, debo y no le puedo pagar ahorita porque no tengo, pero en cuanto tenga le pago. Pero es que usted tiene que le vamos a ir a... Sí, está bien, tengo conciencia que le debo, pero no tengo para pagarle ahorita. Ok, le ofrecemos un plan, mire que le vamos a... Ok, no tengo. Y de repente llegó el dinero y me hablan ese día que ya tenemos el dinero para pagar. Le hablamos para pagar, que usted debe, que... sí, dígame cuánto tengo que pagar. Pues debe tanto, no, bájelo, si no, no le pago. No, pues le vamos a condonar los intereses. Qué bueno. Nada más va a pagar su deuda, debe tanto. Gracias. Sí, voy a pagar. ¿Cuándo viene? El lunes. Era sábado ese día. Y me deshice de una carga de tener que estar mintiendo. Pero tienes que tomar una decisión. Es como aquel que se roba algo en el trabajo. Hay un lápiz, que es un lápiz. No pasa nada, es un lápiz. Ni cuenta se van a dar. Yo compro mis lápices y mis plumas para poderlas traer en mi mochila. Y mis plumones y mis clips y todo lo que yo necesito, hasta mis hojas compro. Para que nadie me diga, es que te están llevando las hojas del trabajo. No. Yo compré mi paquete de hojas, aquí está mi nota, y hasta tengo las notas, aquí está mi nota, aquí están mis papeles, esto es lo que yo compré. Y yo me lo puedo llevar y traer porque yo lo compré. Lo uso para el trabajo, pero yo lo compré. Pero de repente uno dice, no tiene importancia, son cosas insignificantes. Pero el diablo es astuto. El diablo quiere poner una trampa en tu corazón para que tú no te arrepientas y entonces no puedas ser reconciliado con Dios. No podemos burlarnos de Dios. No podemos decirle, Señor, yo sí soy bueno, no como el fulano que está aquí al lado, que es un pecador. ¿Se acuerdan de esa parábola que el Señor platicó? Que llegó un publicano al templo y llegó un fariseo. Y, gracias, sí. Gracias.
Dice que llegó, el Señor Jesús platica una parábola y dice que llegó un publicano al templo a orar y llegó un fariseo al templo a orar, y el fariseo empieza a orar. Señor, el publicano se sienta hasta atrás en el templo y el fariseo se sienta hasta adelante en el templo. Y el fariseo se para y empieza a orar y dice: Padre, te doy gracias porque no me hiciste pecador como ese publicano, sino que me hiciste bueno, que me hiciste santo, que conozco tu palabra y guardo tus mandamientos. Y el publicano estaba hasta allá atrás, orando, diciéndole a Dios: perdóname, Señor, porque soy un pecador. Perdóname porque necesito tu perdón, porque te he fallado. Y dice el Señor Jesús: ¿quién creen ustedes que fue escuchado por su Padre? El pecador, que se estaba arrepintiendo. Y el Señor Jesús dice: porque el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, sí es necesario reconocer que hemos pecado. El asunto de reconocer que has pecado es ser íntegro en tu corazón y poderte reconciliar con Dios. Yo no digo que ya usted esté exento de pecar. El mismo apóstol Juan decía: hijitos míos, ya no pequen más. Pero si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Ahora, no le estoy dando permiso para pecar. Me dice: ay, acabo el pastor ya me dijo que no hay bronca. No le estoy dando permiso. Es un asunto personal, es un asunto entre usted y Dios. Usted tiene que renunciar al pecado. Y usted poco a poco, conforme deje que el Espíritu Santo le vaya dando convicción. El día martes hablamos de eso, de que el Espíritu Santo te tiene que dar convicción, de que tienes que oír al Espíritu Santo, que tienes que dejar que el Espíritu Santo hable a tu corazón para que te convenza y dé convicciones a tu corazón, y no te muevas por emociones, sino que te muevas por convicciones. ¿Sí estamos? Entonces, tienes que ser reconciliado con Dios. Segundo, tienes que ser reconciliado con tu prójimo. Ahí es donde parece más sencillo, pero a veces no lo hacemos correctamente. Y no lo hacemos correctamente no porque no querramos, sino porque no sabemos cómo. En el Evangelio de Mateo, no le dije qué capítulo va. No. Sí. Es para que no me gane. En Mateo capítulo 10. Ya, capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acabamos de ver que es necesario reconciliarnos con Dios. Y que lo podemos reconciliar a través del arrepentimiento, yendo a la cruz, encontrándonos con Jesús en la cruz. Pero ¿cómo buscamos el perdón de Dios si nosotros no podemos perdonar? ¿Cómo podríamos reconciliarnos con Dios? ¿O cómo Dios podría reconciliarse con nosotros, perdonando nuestros pecados, si nosotros no podemos perdonar? Es importante reconciliarnos con nuestros enemigos. El Señor Jesús, en todas sus enseñanzas,
vino a dejar un cambio de conducta, principios fundamentales que se aprenden aquí en la iglesia para tener un cambio de cultura en nuestra mente, para poder cambiar nuestra manera de pensar. No vamos a cambiar nuestra manera de pensar en el mundo. El mundo sigue pensando en, no te dejes. Si te pegan, pégale más fuerte. Si te grita, grita más fuerte. Si te levanta la voz, demándalo. Decláralo, ve al DIF, ve acá, ve allá y confiesa lo que él hizo y que le vaya en fe, como en feria. Pero no te dejes. Los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, tenemos que, eso es lo que el mundo enseña ahora. No estoy diciendo que permita la violencia. Yo les he dicho aquí que si una mujer es maltratada, yo seré el primero en levantar la voz. Así es que si alguna de ustedes está siendo maltratada, avísenme. Y yo voy y le rompo su mandarín en casa. No es cierto. Bueno, si está más chaparrito que yo, chance y sí, pero si está más grandote, yo no. No estoy hablando que se permita la violencia, que quede claro. Estoy hablando que el mundo nos ha enseñado a pelear de una manera, que nos ha enseñado a buscar nuestra propia justicia, que nos ha enseñado a no dejarnos de nadie. No dejes que te pongan el pie en el cuello, levanta la voz, no dejes que el jefe te grite, no dejes que hagan esto de ti, que abusen de ti. Y usted puede ver a mucha gente que batalla en su interior, en su comportamiento. Yo lo oigo constantemente en mi trabajo. Ay, es que el jefe se pasa, ay, es que esto, ay, es que el otro, y es que sí, es que ya. Sí, puede que se pase, que sea un mal jefe, eso no me importa. Mi principio, el principio que me rige a mí, es el principio de someterme a una autoridad. Ese es el principio que me rige a mí. Y son principios que están establecidos en la Biblia, pero que no los vamos a aprender allá afuera. Por eso es importante venir a la iglesia. Porque es aquí donde va a cambiar la cultura, es aquí donde va a cambiar nuestra manera de pensar, es aquí donde usted va a entender los principios que Dios ha establecido para bendecir su vida. Y uno de los principios que Dios ha establecido es reconcíliate con tu hermano. Mire, es tan importante para Dios la reconciliación que deja una forma de que nosotros podamos entender cuán importante es para nosotros esto. Lea en Mateo capítulo 5. Versículo 21. Mateo 5, 21. ¿Ya está? Dice la Biblia. Oíste que fue dicho de los antiguos. ¿Quiénes fueron los antiguos? Los patriarcas. Y la ley se establece a partir de Moisés. Y fue Moisés quien estableció, que Dios estableció a través de Moisés la ley. Y fue la ley que se establecen los principios de cómo debería vivir el pueblo de Israel. Estos principios de la ley, uno piensa, o mucha gente piensa que la ley fue escrita para limitar a los hebreos. Que Dios quiere castigarlos y le puso leyes. En realidad la ley, si usted cuando lea el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio y el libro de Números, cuando usted lea esos libros, léalos con calma, léalos detenidamente. No los lea aburridamente, son de los libros más pesados de leer. Porque es mucha historia, muchas leyes, muchos nombres, muchos lugares, y entonces se vuelve tedioso de leer. Pero léalo con calma, léalo con entendimiento, y ojalá lo pueda leer en estos días. Y lea Deuteronomio, lea Levítico y lea Números. Y en esos 3 libros Dios establece todas las leyes que le dio al pueblo de Israel. Y en esas leyes, cuando usted lo lea, dése cuenta que las leyes que están escritas no fueron para restringir a los hebreos, sino fueron para cambiar la cultura que ellos traían. Por 400 años, la nación de Israel estuvo siendo esclava de una nación completamente pagana e idólatra, los egipcios. Y entonces por 400 años aprendieron la cultura de los egipcios. Mis hijos viajamos a Guerrero o viajamos a Veracruz y vamos 3 días, 2 días. Vamos para allá, están un rato con sus primos, hablan con sus primos y aprenden a hablar como ellos. Se le pega más, me refiero al tonito. Si puedes, no puedes, ándale pues, sí, ajá. Se les pega. Y nada más son 3 días. A lo mucho una semana.
y hablan cantadito igual que ellos. Según donde hayamos ido, a Veracruz o a Guerrero. Más Israel. Más Israel se le pega mucho el modito de hablar de él. A mí se me quitó. Yo hablaba como ellos. De repente yo llego y también se me pega otra vez. Regreso a mis terruños y se me pega. Pero imagínense, vamos 4 días. Una semana lo mucho. No hemos estado más de 15 días juntos allá. Imagínense 400 años. No solamente hablaban como los egipcios, se vestían como los egipcios, tenían ídolos como los egipcios, tenían cultura como los, comían como ellos, iban al baño como ellos, hacían lo mismo que ellos. Porque estuvieron 400 años ahí aprendiendo de ellos y de otros pueblos esclavos que llegaron a Egipto. Por eso cuando salen de Egipto, lo primero con lo que Dios tiene que tratar en ellos es con su cultura. Es cambiarles la cultura. Por eso cuando usted salió del mundo y vino a Cristo, con lo primero que está tratando Dios en ustedes con su cultura, con sus hábitos, lo que usted aprendió en el mundo. Es que así soy, no puedo cambiar. Mentira del diablo, usted no es así. Usted aprendió a ser así. Pero Dios no lo hizo así. Dios lo quiere cambiar como Él lo diseñó o la diseñó usted. ¿Estamos? Ok. Y entonces dice el Señor Jesús, como decían los antiguos, en esta nueva cultura que ustedes debieron de haber aprendido. Oíste que fue dicho de los antiguos, versículo 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es un mandamiento de Dios. Aquel que mataba era culpable de un juicio. Ahora, había ciertas cosas que estaban establecidas en la ley, como que matar en defensa propia, o matar accidentalmente, y por eso eran llevados a juicio, para determinar qué tipo de homicidio habían cometido. Porque al final de cuentas es un homicidio, es matar a alguien. Y entonces el Señor Jesús dice, eso está establecido en la ley. Oyeron que fue dicho, no matarás, y todo aquel que matare será culpable de juicio, no de condena todavía, apenas de juicio. Ok, y dice, versículo 22, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Hasta cuándo puedes presentar tu ofrenda? Hasta que te reconcilies con tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ofrenda, hoy traemos ofrenda al altar, ¿cierto? ¿Cuál es su ofrenda? ¿Quién ha traído un carnerito aquí, un cordero para sacrificar aquí en el altar? ¿Quién ha traído un cordero? Nadie. Pero la ofrenda de antes era eso, un cordero. ¿Y el cordero qué significaba? Derramar la sangre, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Entonces, ¿para qué traían la ofrenda? Para ser perdonados. Su ofrenda era para ser perdonados, ¿o no? Para buscar el perdón de Dios. Y dice Jesús, tú vienes a traer tu ofrenda al altar. ¿Para qué traes tu ofrenda? Para buscar el perdón de Dios. Tú vienes buscando el perdón de Dios. Déjame decirte una noticia, dice Jesús. Antes de que Dios te perdone, tienes que ir y reconciliarte con tu hermano para que después vengas y entregues tu ofrenda. No dice, mira, regrésate con tu ofrenda a la casa. No, el Señor Jesús dice, deja tu ofrenda ahí en el altar. No vaya a ser que en el camino te la haces en barbacoa. No, deja tu ofrenda ahí, porque eso es para Dios. A Dios no le puedes quitar lo que es de Dios. Deja tu ofrenda ahí en el altar y antes de presentarla, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera que tú tienes algo contra tu hermano. No es que le hice, Señor, perdóname, voy y lo busco, le pido perdón porque le hice daño. No.
Tu hermano te hizo algo. Y cuando te hizo algo tu hermano, tú vas y te reconcilias con tu hermano primero y entonces después presentas tu ofrenda. Nosotros estamos al revés. ¿Ah? Traemos la ofrenda, le damos al Señor y ahí si me acuerdo me reconcilio. Si no, pues ya no. Y el Señor le da tal importancia a la reconciliación que dice que el daño por falta de reconciliación nos hace homicidas. La falta de reconciliación te hace un homicida. Porque tú te quejas de tu hermano, estás ofendido por tu hermano te ofendió, tú llamas a tu hermano fatuo, tú llamas a tu hermano, ¿cómo es la otra palabra? Necio, llamas a tu hermano necio. Y entonces tú estás cayendo en un error terrible porque tu hermano está dañando tu corazón y tu corazón al presentarse delante de Dios está afectado y no te puedes presentar delante de Dios con un corazón afectado. ¿Sí me explico? Porque entonces tú estás condenando a tu hermano. Tú le dices a Dios, Señor, el bueno aquí soy yo. Porque Él es el fatuo, Él es el necio, Él es el que no entiende. O sea, yo soy el buena onda aquí, el otro es el mala onda. Y Dios que conoce el corazón, dice, no, a mí no me engañas. Por eso ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vienes y me traes tu ofrenda, para que yo te perdone. ¿Sí me explico? Usted, a veces queremos las bendiciones de Dios, usted y yo queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, que Dios sea con nosotros, que nos llene de su Santo Espíritu, pero nuestro corazón no es pleno para Dios. Nuestro corazón no está completo para Dios. Necesitamos tener un corazón completo para Dios. Yo no estoy diciendo que usted ya tiene que dejar de pecar hoy ya para mañana, ojalá si fuera. Ojalá si fuera eso posible, ojalá ya dejáramos de pecar por completo. Pero en el momento en que te das cuenta que le has fallado a Dios, inmediatamente tienes que ser reconciliado con Él. Límpiate con su sangre, de la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Encuéntrate con Jesús en la cruz y reconcíliate con el Padre. Pero para que esto pueda pasar, primero tuviste que haberte reconciliado con tu hermano. ¿Sí está conmigo? Reconcíliese con su hermano. Es tan importante para Dios que te reconcilies con tu prójimo. Es tan importante para Dios que lo pone como requisito para ser perdonado. Uy, pues ya Dios ya no me perdonó. Estoy destinado al infierno, pastor. Vamos a empezar a vender indulgencias, yo creo. Para los que no quieren perdonar a su hermano. O los que no se pueden reconciliar con su prójimo. ¿Cómo nos reconciliamos entonces con el prójimo? ¿Cómo puedes ir y pedir perdón a tu hermano? No lo dije yo, lo dijo la Biblia. Lea conmigo Filipenses capítulo 2. ¿Cómo se origina? O sea, ¿por qué tienes que perdonar al prójimo, a tu hermano? ¿Por qué tienes que perdonarlo? Porque en algún momento te peleaste. ¿O no? ¿Cuántas de perdonavidas? Te perdono. Por si las moscas no vaya a ser que alguien me deba o yo le deba a alguien. Mejor ando perdonando a todo el mundo. No, te peleaste, necesitas reconciliación porque te peleaste. En algún momento te peleaste. En algún momento pasó algo que hizo que se rompiera la relación que había. Tú no te puedes pelear con alguien que no conoces. ¿O sí? Tú no. Te peleas con alguien que conoces. Mire, el mundo es el diablo es tan astuto, el diablo es tan inteligente que te hace que te pelees con gente que no conoces. ¿Cuántos han visto, sí o no? ¿Cuántos han visto videos en el internet de gente que maltrata a niños?
A mí es impresionante ver los comentarios de la gente. Maldito, ojalá se pudra en el infierno, Dios lo va a castigar, que haya alguien y que le rompa su cara, que digan dónde vive, yo voy y le rompo su cara. Lo he visto. Es impresionante ver cómo la gente se pelea con alguien que no conoce. Y esa es una trampa del diablo. Te enteras de que algo pasó, oye, que hubo alguien que fue, una chica que fue asesinada, violada, maltratada, ultrajada. Ay, desgraciados, violadores, asesinos, desgraciados, ojalá. Y te enojas con esa persona que ni siquiera conoces. El diablo es astuto. El diablo es muy astuto. Y pone rencor en tu corazón con quienes ni siquiera conoces. Cuando te enteres de algo así, porque yo me entero, híjole, si supiera todos los correos, los mensajes que yo recibo enviándome peticiones de oración, que porque murió fulano, que porque perenganito fue secuestrado, que alguien fue asesinado. De repente usted verá en la página de devocional, en Firmes en la Brecha, ahí en Facebook, verá que yo publico de repente peticiones de oración para encontrar a alguien. Es gente que yo ya confirmé que en verdad está desaparecida. No, porque en el internet se publica cualquier chisme, que no es cierto, y ahí anda uno compartiendo como si de veras fuera cierto. Cuando usted vea que yo comparto algo es porque ya lo corroboré y estoy pidiendo el apoyo de ustedes para orar. Cuando no lo comparto, hay cosas que me llegan que yo de esto no estoy seguro, de esto no sé si es verdad, de esto no sé, y pido oración. Nunca he pedido para que los secuestradores se pudran en el infierno, porque Jesús no vino a eso. Juan y Jacobo oran, le dicen a Jesús, entran a una ciudad y en la ciudad no los reciben, los corren. Y Juan y Jacobo le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre estos? Y el Señor Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y cuando usted le pide a Dios, Señor, castiga a los secuestradores, castiga a los delincuentes, usted no sabe de qué espíritu es. Usted debe de pedirle a Dios perdón, misericordia, interceder. Hace poquito le platicaba, no me acuerdo a quién le testifiqué, creo que a todos ustedes, que oramos por varios que habían sido secuestrados. Y las veces que oramos y que fueron liberados, cuando fueron secuestrados, nosotros le decíamos al Señor, Señor, confunde a los secuestradores. Que ellos no sepan qué están haciendo, que se sientan confundidos. Rescata con bien a las personas que fueron secuestradas. Y de repente nos daban la noticia, ya fue liberado, está bien, están libres. Y los secuestrados, pues quién sabe, de repente los soltaron. ¿Y cómo fue? No, pues nada más dijeron que se habían equivocado y nos soltaban. Se empezaban a pelear entre ellos y nos soltaban. Cosas así. Pero nunca hemos pedido que Dios pudre en el infierno a un delincuente, a un secuestrador, a un narcotraficante, a alguien. Porque no sabemos realmente cuál será el propósito de Dios para esa persona. Pero le guardamos rencor. Ahí andamos guardando rencor a los que hacen el mal. No guarde rencor, porque eso se va almacenando en el corazón. ¿Ok? ¿Cómo? Dijimos, ¿ah? Perdón, yo no he llegado. Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia así. Dice, por tanto, Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sufriendo una misma cosa. Hasta ahí nada más. Eso se oye bien bonito y bien romántico, ¿va? Ay, puro amor, puras cosas bonitas, hay que pensar en eso. Qué padre. Pero si el apóstol Pablo está hablando de la condición de la iglesia juntos. Pero luego el apóstol Pablo dice en el versículo siguiente, versículo 3, ¿cómo yo me puedo reconciliar con mi hermano? Dice, nada hagáis o nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien,
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Que tus palabras no sean para contender. Cuando discutes con alguien, ¿por qué discutiste? ¿Cuál fue el punto de la discusión? A veces son absurdos, cosas insignificantes, cosas que no tienen ni sentido. Pero ahí vas y te peleas. ¿Por qué dejaste el bote? Yo lo veo en mis hijos. ¿Quién agarró? Ay, sí. Hace ratito les llamé la atención, estaban jugando. Ya les estaban peleando la pasta de dientes. Entonces, hagan de cuenta que era una batalla campal ahí. Jaloneo, ya uno le estaba haciendo la llave china al otro, por la pasta de dientes. Yo sé que estaban jugando. Pero si yo lo permito, en ese sentido termina mal. Se va albergando un corazón, porque alguien iba a salir vencedor y el otro vencido. En un pleito o en una discusión, eso es lo que pasa. Alguien tiene que salir vencedor y el otro vencido. Alguien tiene que ganar. Esa es la razón de la pelea. Alguien tiene que ganar. Y entonces cuando empezamos a pelear, es porque uno de los dos quiere ganar. Uno de los dos quiere tener, yo tengo la razón y yo tengo todos los argumentos y tú estás equivocado y te voy a decir todo lo que yo pueda para demostrarte que estás equivocado. Y entonces se dice, se insulta, se ofende, se maltrata, se hace daño, porque queremos tener la razón. Queremos tener la razón. No permitimos que nuestros hijos, que las personas, no permitimos que las personas ganen. No, queremos ganar nosotros. Queremos terminar con la última palabra. No, yo sí le di una arrastrada. Yo sí le dije hasta de qué se iba a morir. Yo no le permito a mis hijos que ellos ganen conmigo. A veces los tengo que callar. Ya, cállate. Ay, pastor, pero el derecho de los niños, no, es mi hijo. Son mis hijos. Y lo que ellos tienen que aprender es a honrar a sus padres. ¿Por qué razón? Porque de esa manera serán bendecidos. De esa manera serán bendecidos. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y será larga vida sobre esta tierra. Ay, no, pero hay que dejarlos expresar. No, que se expresen como quieran. Que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, pero a sus padres los respeten. Y a veces los hemos tenido que callar en seco. Porque no han entendido el principio de ceder. Ok, es mi papá, tiene razón. A lo mejor se equivoca, pero tiene razón. Tengo que ceder. ¿Sabe por qué? Yo le platicaba hace poco a mi hijo. Yo le testificaba de mi vida. Y en el momento en que yo le perdí el respeto a mi padre, en ese momento que yo le perdí el respeto a mi padre, yo me puse al tú por tú con mi papá. Y llegó el día en que yo llegué alcoholizado a la casa y mi papá me quiso levantar la voz y yo le levanté la mano. Y estuvimos a punto de agarrarnos a trancazos mi padre y yo. Pero literalmente a trancazos, así a golpe tendido. Si no es porque mi madre se mete, los dos hubiéramos terminado peleando. Entonces, ¿por qué se origina el pleito? Porque yo quiero salir ganando. ¿Cómo se reconcilia? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo puedo reconciliarme? Buscando perder. Ay, pero yo porque voy a perder, se me da culpa por el otro. Déjalo ganar. Déjalo ganar. No veas por ti mismo. Pero pastor, ¿por qué me tengo que dejar? ¿Por qué tengo que dejar que me ninguneen? Porque, ¿sabe cuál es el problema? De no dejarnos vencer. Ahora, no estoy diciendo que ese es un derrotado. Ojo, ahorita lo quiero aclarar. Pero no se vayan a quedar con la idea de que entonces tengo que vivir derrotado toda la vida. No. No quiero que se quede con esa idea. Usted es un vencedor en Cristo. Y usted es más que vencedor, dice la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema de los pleitos y de la falta de perdón?
de que no queremos vencer, no queremos ser vencidos. ¿Y sabe por qué no queremos ser vencidos? No se ofenda conmigo, pero es por falta de identidad, de no saber quiénes somos realmente. ¿Sabe cuántas veces la gente me ha humillado? Cantidad de veces. Y yo no he dejado de ser menos. Porque la gente diga, ay, mira, una ocasión, una compañera en el trabajo me dijo, ay, Axel es un pobretón, porque tu carro está viejísimo, teníamos una Caribe. Tu carro está viejísimo, tú debes haberte comprado un carro nuevo. Y yo le dije a esa persona, digo, perdóname, pero yo tengo prioridades. Y mi prioridad no es traer un carro del año. Ahorita ya lo estoy poniendo, ya subió de prioridad. Estaba en la 11ª, ya está como en la 4ª. Pero no es un afán para mí. Traer un carro nuevo, no es un afán. Pero hay gente que sí. Y cuando me dijo, eres un pobretón, otro compañero estaba detrás de mí y dijo, no te dejes que te diga eso. Le digo, que diga lo que quiera. Yo no soy lo que tú dices. Y te voy a demostrar que no soy lo que tú dices. Tengo una familia maravillosa. Tengo una esposa que me ama. Tengo un corazón que le sirve a Dios todo el tiempo, a las 24 horas del día. Tengo una labor que hago que no puedo cambiar. Y me gusta lo que hago. Me gusta lo que soy. ¿Me falta mucho por caminar? Sí. Pero pobretón no soy. Y resulta que esa persona tenía problemas en su matrimonio, tiene unos hijos rebeldes tremendos, tiene problemas muy fuertes en el trabajo y tiene una condición emocional deplorable. Y entonces quiere suplir lo que ella es con lo que tiene. Hace poquito se los enseñé. Usted no es para Dios por lo que tiene, usted es para Dios por lo que es. Y una de las razones por las que no me puedo yo reconciliar con alguien es porque yo no puedo permitir que él sea más que yo. Y aquí Pablo dice, considere. No dice el otro es superior a ti. Dice, considere a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, no quiere decir que si yo considero a Saúl como superior a mí, no significa que él sea superior a mí. ¿Sí me explico? Pero lo considero. Digo, ok, para reconciliarme con Saúl, yo tengo que considerarlo superior a mí. Cuando yo he tenido que ir a pedirle perdón a alguien, la gente a la que le he pedido perdón son gente que me ha hecho mucho daño. Y yo voy y les pido perdón. Y he ido personalmente a decirle, oiga, vengo a pedirle perdón. Y se quedan así con los ojos cuadrados, ¿cómo de qué? Pues, ¿qué me hiciste? Seguramente ya se asoman a la calle a ver si no dinamité su carro. Se levantan del asiento a ver si no le puse una trampa. Perdóneme, ¿de qué? Porque ellos saben muy bien que ellos fueron los que iniciaron el problema. Y entonces cuando yo voy y les pido perdón, entonces ellos no lo asimilan. No entienden por qué les estoy pidiendo perdón, si ellos fueron los ofensivos. Y cuando yo he ido a pedirles perdón, los considero como superiores. Es decir, a lo mejor su edad, a lo mejor su puesto, su posición en el trabajo, a lo mejor sus estudios. Considero algo que ellos puedan tener como superiores a mí, que me permita a mí considerarlos a ellos como superiores. No sé si me estoy explicando. Tome algo que esa persona sea en algo superior a usted. No quiere decir que te va a poner el pie en la cabeza y te va a decir, ándale, así te quedas de rodillas y pidiendo, ahora humíllese más, humíllese. No, solamente va a ir a pedirle perdón. Solamente va a eso. Va a decirle, quiero reconciliarme contigo. Ahora, después de ese perdón no significa que van a ser los grandes amigos. Ahora vamos a ser íntimos, tú y yo, porque ya nos perdonamos, ya estamos reconciliados y vamos a contarnos todas nuestras papaventuras. No significa eso. Significa que cuando tú te reconcilias, ya no hay deuda pendiente. ¿Sí me explico? Ya no te debe nada y tú no le debes nada. Cuando tú te reconcilias con Dios, la deuda que tenías con Él, que era la deuda del pecado, se terminó, se canceló, se pagó.
¿Quién la pagó? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó nuestra deuda. Por eso nos reconciliamos por medio de Él. No podemos llegar con Dios y decir, vengo a reconciliarme contigo. Y decir, ¿tú quién eres? Pero cuando te reconcilias con Dios por medio de Cristo, el Señor ve y dice, mi hijo pagó por ti también. Entonces tú te puedes reconciliar y ya no tienes deuda con Dios. Cuando te reconcilias con alguien, lo que haces es que esa deuda que la persona tenía queda cubierta. La falta de perdón es eso, es una deuda no pagada. Es una ofensa de algo que te hicieron, que te dolió tanto, que dejó una deuda por pagar. ¿Cómo se llama esa deuda por pagar? Venganza. Estoy buscando el momento en que me la pagues. Estoy buscando el momento en que pagues. A lo mejor no me la pagas a mí, pero la vas a pagar allá. Porque a veces hasta eso decimos. Me la hizo, pero la va a pagar. La va a pagar. A lo mejor no conmigo, pero la va a pagar. Le va a ir mal. ¿A poco no? ¿O lo vi en la novela? No, si es de la vida real. Oh, sí, yo sé. Y lo consideramos. En serio, consideramos esa deuda como algo pendiente por pagar. Y por eso no podemos perdonar. Por eso la importancia de que cuando tú te vas a reconciliar con una persona, consideres a esa persona como superior a ti mismo. Considérala nada más. No significa, insisto, no significa que lo sea. Pero para cuestiones de tu reconciliación, sí conviene que los consideres como superiores a ti. Y luego lo otro que hay que hacer, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando tú te vas a reconciliar con alguien, seguramente el momento de la discusión fue por ideas o pensamientos opuestos. Cada uno defendiendo su idea, cada uno defendiendo su postura. Entonces cuando tú estás peleando con alguien, tú estás defendiendo tu postura. Y no quieres que el otro te gane en su postura y te venza. Y entonces te quieres enseñorear del otro. Ya dijimos que no te puedes enseñorear, que lo consideres como superior a ti mismo. Ahora, ¿cómo logro pues entonces reconciliarme? Considero al otro antes que a mí. Es decir, me pongo en sus zapatos. Usted pasa, va en el metro. No es que, venga mi hermano, usted que está diario en el metro. Párese viendo para acá. Imagínese, así va, siempre ya ven el pasillo, agárrese del tubo, hermano, de arriba. Así no se agarra. Se agarra macizo porque... Y vuelta para allá. Un poquito, así. Exacto, así. Está cerrado el pasillo. Ahí está saturado de gente. Y llega Juan Pérez, se sube al vagón y empieza a empujar. Ya hazte para allá. Y uno siempre está viendo por sí mismo. Véalo ahí en el metro. No, yo si no me subo, no llego. Y hazte y abre y empuja y mete pata. No le importa lo que le está haciendo al otro. No le importa lo que le está haciendo al otro. Me aplatan, pues ni modo, hay que pague él. ¿Para qué se sube este vagón? Cuando consideras por ti, para lo que tienes para ti mismo, siempre que consideras, buscarás sacar ventaja para ti, siempre. Siempre sacarás ventaja para ti, buscarás sacar ventaja. Es que yo no, eso de dar pasos sin guarache es muy común. Yo no doy pasos sin guarache, entonces siempre buscamos hacer algo. Y entonces tú pasas y te pegan, ¿qué pasó? Y se enoja, inicia la bronca. Fíjate que no te ves. Pero cuando consideras al otro antes que a ti, tú pasas y le pegas, oye, perdón, disculpa, yo lo hago siempre. Lo pasé a traer, le pegué, lo considero al otro. Digo, perdón, disculpe, fue sin querer. No es de que para que se para ahí, ni se mueve, recórrase. Orilla de fondo. Gracias. ¿Cómo esa actitud de no me importa
No importas tú, el que importa soy yo. Es lo que nos tiene en la condición que hoy vive nuestra sociedad. Los errores en el tráfico, los aventones en el metro, en el autobús, en el microbús. Yo me acuerdo en mis tiempos todavía de juventud, que me vine a estudiar aquí a México. Yo me acuerdo, todavía veías en el metro cómo los hombres se paraban del asiento para ceder el lugar. Hoy ya no. Hoy ya no se ve. Hace poco fuimos, Israel y yo, en el metro al distrito, fuimos a un museo, tenía tarea, y nos fuimos en transporte público. Y al irnos, nos subimos al metro, y en el metro nos subimos, y entonces yo le hice casita a mi hijo, estaba al tope, y entonces yo lo cubría, y la gente se aventaba y se aventaba. Y yo cedía un poco, o los esquivaba, pero protegía a mi hijo en el transporte, para que no lo lastimara. Hubo un momento en el metro que íbamos solos, bueno, el vagón iba más vacío. Entonces nos fuimos sentados y se sube una señora, y yo iba sentado y me paro y le doy lugar. Al poco rato se sube otra señora, y mi hijo se para y cede el lugar. Me ha pasado con David, ahora me ha pasado con con Israel, y me falta Josué. Pero es considerar al otro antes que a ti. Cuando tú vas a reconciliarte con alguien que peleó contigo, considera su postura, no la tuya. Considera su postura. ¿Por qué peleó contigo? Porque traía diarrea, se dijo, ok, traía diarrea. Porque comió unas quesadillas que le cayeron mal. Considéralo. Tú no sabes a lo mejor qué es lo que le está pasando. A lo mejor tiene más problemas existenciales que tú, o más problemas personales que tú. Y uno quisiera salir ganando siempre. La Biblia nos enseña que para ganar tienes que perder. El Señor Jesús lo dijo. El que quiera ganar su vida, tiene que perderla. Pero tienes que perderla por las razones correctas. Y la razón correcta es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la ganará. Pero el que gane su vida, o el que busque ganar su vida, la perderá. ¿De acuerdo a los principios del reino de Dios? Para que tú te puedas reconciliar con alguien, considéralo a él primero superior como a ti mismo. Y segundo, ponte en sus zapatos. No busques lo tuyo propio. Busca el del otro. ¿Por qué te enojas? Ahora no lo investigues, a lo mejor se vuelve a calentar como plancha y termina peor el asunto. No investigues, porque solo considera que por alguna razón se enojó. Si puedes analizar tus palabras, considera cuál fue la palabra que le prendió. ¿Cuál fue la palabra que lo hizo enojar? ¿O la hizo enojar? ¿Qué fue que dijiste que lo ofendió? Porque para ti a lo mejor no es una ofensa. Porque a veces somos bien chistosos. Ay, pero si no le dije nada. Nada más le dije que parecía piñata con ese vestido que traía. Pero pues sí parecía. Y tú esperaste que ay, gracias porque me dijiste piñata. Y más si es de las posadas. O sea, pues si lo que dijiste le ofendió, y lo que dijiste le molestó y causó un mal sobre su vida, por supuesto que se va a sentir mal contigo, y por supuesto que te va a pelear, y que te va a discutir, y que te va a echar bronca. Habría que analizar qué fue lo que hicimos. No cómo te sentiste tú al momento del pleito, cómo se sintió el otro al momento del pleito. Y cuando nosotros entendemos eso, es más fácil ir y pedir perdón. No, pues sí le dije sus cosas. No, pues sí dije esto que ofendió. O sí dije, o sí hice. A veces ni hice. Ayer que estábamos cenando, en la reunión que les digo, estábamos cenando, y el lugar está muy, muy apretado. Y entonces las mesas estaban muy juntas. Y la mesa donde nos pusieron a nosotros, estaba muy juntito a otra mesa. Y ahí iba el hijo del jefe. Un niñito como de, creo que tiene 6 años. O 7 años, no me acuerdo. Y entonces él se quería mover y yo me moví para ayudarle a sentar en la silla. Entonces al moverme,
paso a traer al del asiento de atrás. O sea, le di un caderazo en el hombro, pero fue sin querer. Y entonces yo volteo y el hombre ya estaba bien enojado. O sea, fue un accidente, literalmente fue un accidente. Y cuando volteo, le vi la cara, hasta miedo me dio. En serio, dije, este se va a enojar ahorita. Y volteo y le digo, perdóneme, fue sin querer. Pues sí, pero ten cuidado. Y le pongo una sonrisa y le digo, de verdad, en serio, lo siento mucho, no quise pegarlo. Perdóneme, fue sin querer. Perdón por incomodarlo. El hombre le cambió el rostro. La señora que iba, una muchacha, yo creo que era su novia, que iba con él, dice, no te preocupes, no pasó nada. El ambiente cambió por completo. Las siguientes veces que el niño se paró al baño, el Señor hasta le ayudaba al niño para que pudiera moverse. La actitud hace la diferencia. Yo sé que fue un accidente. Si yo me hubiera puesto en mi plan de, pues fue un accidente, o sea, no está viendo el despacho que está, usted también que está con los brazotes así, que no se fija, está viendo que me voy a mover y ve que ahí viene y ahí más se pone. Si yo me hubiera puesto en ese plan, no resuelvo nada. Pero si lo consideras a él, antes que a ti, cambian las cosas. Creo que me dolió más a mí que a él. Pero si lo consideras a él, al otro, antes que a ti mismo, resuelven las cosas. No sé si me explico. ¿Sí está? Ok. Y por último, entonces, ¿cómo nos reconciliamos? ¿Ya entendió cómo? ¿Ya tiene pretextos? Es que es bien difícil, pastor. No, va a ser más difícil aguantar el calor del infierno. Eso sí va a estar difícil. Pues es que eso dice la Biblia. Si no perdonas, yo no te perdono. Y si Dios no nos perdona, ¿dónde vamos a estar? En el infierno. Entonces, ¿qué nos conviene? Perdonar. ¿Nos conviene o nos conviene? Ya no tiene pretexto. Y por último, ya me pasé. Ya ahí le paramos. No, bueno, sí, se lo digo rápido. Porque si no va a quedar incompleto esto. Y lo tercero es reconciliarnos con nosotros mismos. Creo que esa es la parte más difícil para nosotros. Yo creo que es más difícil porque a veces no entendemos cuánto peso tiene lo que nosotros hacemos para nosotros mismos. Y de repente lo que hacemos, nosotros mismos nos autosaboteamos. ¿Qué es autosabotearse? Que cualquier proyecto que usted inicia, cualquier decisión que usted toma, usted mismo la sabotea. Ya ni siquiera es el diablo ni su peor enemigo de la tierra. Es usted mismo el que lo sabotea. Y el Señor Jesús lo puso de esta manera. Le preguntaron al Señor Jesús cuál era el más grande mandamiento. Y el Señor Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Espérame, es que estaba en otra cita. Mateo 22, versículo 38. Vamos a leer desde el versículo 34. Mateo 22, 34. ¿Ya está? Mateo 22, 34. Y con esto terminamos. ¿Ya? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿El qué? El gran mandamiento de la ley, el más grande. Y Jesús les dijo, versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos dice, y con todas tus fuerzas también. Dice el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y dice el 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos. Son más de 360 mandamientos en toda la ley. Más de 360. Algunos dicen que son más de 600. La verdad yo me acuerdo que son más de 300. 620 creo que dicen algo. Bueno, independientemente son muchos. Pero el Señor lo resumió en 10 principalmente. ¿Se acuerda de los 10 mandamientos? Ahí en Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. El Señor Jesús resume estos 10 mandamientos en 2. Y de si guardas estos 2 mandamientos, estás guardando toda la ley. Y estos 2 mandamientos son: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, tu corazón, tus fuerzas. Y el siguiente es: a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos quedamos con la primera parte: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no entendemos la segunda, que es como a ti mismo. ¿Cuántos se aman ustedes? A sí mismo. Ay, no, yo sí, pastor, todos los días me amo, y qué chulo estás, qué bonito soy, cómo me quiero. Eso no es amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo es considerar que como eres, Dios te creó. Y deberías de estar a gusto con lo que Dios creó. Ay, pero yo tengo un montón de defectos. Eso Dios nunca lo puso. Es que Dios me dio más defectos que virtudes. No, Dios te dio virtudes. Porque la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Los defectos son hábitos acostumbrados que hemos aprendido. Los defectos son malas mañas que hemos aprendido. Pero todo lo bueno que Dios ha puesto en ti, lo ha puesto porque te ama. Y debemos aprender a valorar lo que somos y lo que Dios nos ha dado. Quizás nos hace falta descubrir más cosas que Dios nos ha dado. Dones, talentos, habilidades que Dios ha puesto que no sabemos que tenemos, pero que están ahí y que se tienen que desarrollar y que tenemos que aprovecharlas. Pero no podemos amar a alguien más si no nos amamos a nosotros mismos. ¿Y saben por qué no nos amamos? Porque no hemos entendido quiénes somos. Mi esposa hace un momento oraba y decía: si usted no ha entendido que es hijo de Dios, no podrá entender lo que Dios tiene para usted. Tenemos que entender que usted es hijo, que usted es hija de Dios. Véanse como tal, honre lo que usted es. Preséntese ante Dios tal cual Dios la ve, o Dios lo ve, y preséntese ante eso con Dios, y diga a Dios: gracias Dios por todo lo que soy, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has permitido lograr y alcanzar. Gracias Dios. Y gloríese en lo que Dios ha hecho en usted. Y glorifique a Dios por lo que usted es. ¿Sí me explico? Dile gracias a Dios por ese día maravilloso que amaneció. Aprende a desarrollar las capacidades que Dios le ha dado. Valore lo que usted es ahora. No digo que se conforme con lo que usted es. Ojo, no estoy diciendo confórmese. Estoy diciendo valore lo que usted es. Y considere que le falta mucho camino por recorrer. Que apenas está empezando. Está descubriendo lo que usted es. Está conociendo lo que Dios diseñó en su vida. ¿Falta por caminar? Sí. Ojalá pudiéramos ver la hora terminar. Ojalá usted pudiera tener una imagen de usted mismo, de cómo va a terminar cuando Dios termine con usted. Ojalá pudiera verlo.
Y esa será mi oración para este próximo año. Que usted pueda ver lo que Dios ha dicho de usted. De cómo Dios le mira a usted. Yo creo y sigo parándome aquí a predicar y sigo yendo a predicar a otros lados y enseño en la universidad y estoy metiéndome en proyectos e ideas porque yo creo lo que Dios ha dicho acerca de mí. Yo le he creído a Dios. Y todo lo que Dios ha hablado acerca de mí se tiene que cumplir. En algún momento en el camino se tiene que cumplir. Pero no lo voy a ver de la noche a la mañana. Será un proceso continuo, sabiendo que Dios me hizo y me hizo de tal manera que le soy útil. Deje de quejarse de usted mismo. Deje de verse como un fracaso. Considere que Dios le hizo perfecto, que Dios la hizo perfecta para alcanzar grandes logros. Usted es el diseño perfecto de Dios. ¿Está conmigo? No la queremos pasar lamentándonos de la condición en la que está, de las cosas que nos pasan. Ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecita de mí. Nadie me quiere. Cantamos la canción del burro. Estoy solito, no hay nadie que hablar. Y queremos vivir así. Creemos que así estamos hechos. Dios no nos hizo así. Dios hizo perfecto para disfrutar cada día, para disfrutar a cada persona que tienes a tu lado. ¿Ya vio la persona que está a su lado? Atrás de usted. No me espante, digo que ya ve cosas, hermano. Yo iba a reprender al diablo. ¡Diablo! Atrás de usted. Pues díganme si está a su lado. Dígale, eres la perfecta creación de Dios. Para bendecirme. Ahora conteste. ¿Y tú eres la perfecta creación de Dios? Para bendecirme. Okay. Ahora dígale. Yo soy una perfecta creación de Dios. Y estoy para bendecir. ¿Sí? Ok. Dios le hizo. Ámese. No se sabotee usted mismo. Es que nunca voy a tener éxito. Es que nací para maceta. No piense eso de usted. Y entonces reconcíliese con usted. ¿Sabe que por mucho tiempo yo tenía pavor de mis orejas? En serio, yo tenía pavor de mis orejas. Y luego vi las de mi papá, y dije, Dios santo, así se me van a poner. Porque cuando envejeces, te crecen las orejas, la nariz. Sí, si no sabía, le crece. La nariz y las orejas crecen. ¿Quién sabe por qué? Voy a hablar muy seriamente con Dios. Le voy a decir, Señor, si vas a hacer crecer todavía ya más el higo, hazme crecer para arriba. Curioso, cogemos en tamaño y crecen las orejas. Para que vea que crecer en Dios es todo el tiempo. Hay que decirle a Dios, hazme crecer parejo. Y por mucho tiempo, de verdad, en serio, por mucho tiempo fue un trauma para mí. Y entonces cuando me crecía el cabello, que iba ya en la prepa, me dejaba crecer el cabello y me lo jalaba así. Parecía perro lamido, escurrido ahí. No tenía forma mi peinado, en serio, no tenía forma mi peinado. Pero era cubrirme las orejas, era mi trauma, mis orejas. Cuando yo conozco a Cristo, y el Señor Jesús viene a mi vida, y yo entiendo que Jesús me hizo como Él quiso. El Señor, ya no tengo ningún problema con ninguna parte de mi cuerpo. Pero entonces descubrí que tenía problemas con mi forma de ser. Ya no tenía problemas con mi cuerpo,
Pero me di cuenta que tenía problemas con mi forma de ser. ¿Por qué? Porque me sentía un fracasado, porque me sentía un tonto, porque me enseñaron a mí que yo era un tonto. Toda mi vida crecí diciendo que me decían eres un tonto, eres un tonto. Bueno, con otras palabras más floreadas, pero era el mismo significado. Entonces yo me la creí. Y cuando me casé y tuve mi esposa y tenía fracasos, yo decía, tengo fracasos porque soy un tonto. He fracasado porque no aprendí, porque soy un tonto. Entonces cuando yo entendí que Dios me estaba cambiando en mi interior también, y que es más, Dios empezaba en mi interior para después arreglar mi exterior, entonces yo aprendí a valorar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entendí que sí había fracasos, pero que los fracasos no eran mi enemigo, que mis fracasos eran mi oportunidad de no volver a cometer el mismo error, que mis fracasos eran mi oportunidad de ser mejor, que mi éxito no estaba determinado por cuanto yo tenía, sino por lo que Dios decía que yo era. Aprenda a amarse a sí mismo. Reconcíliese con usted mismo. Pídase perdón por haberse saboteado tantas veces. No tenga miedo al éxito. No tenga miedo a tener éxito. No sea como un hermano que dice, yo no quiero ser millonario porque ¿qué tal que si al rato me secuestran? Digo, pues más, sé millonario y yo te guardo tu lana. Tenemos miedo al éxito por todo lo malo que nos pudiera pasar. No tenga miedo a tener éxito, no se sabotee usted mismo. Dios le hizo perfecto. Dios le hizo en el perfecto diseño de su creación para que usted se ame a sí mismo. Si usted no se puede amar, usted no puede amar a su prójimo. Y si no ama a su prójimo, no puede amar a Dios. Si usted no se perdona a usted mismo, usted no puede perdonar a su prójimo. Y si usted no perdona a su prójimo, Dios no le perdona a usted. ¿Se da cuenta de la escala? ¿Se da cuenta del proceso por el que hay que caminar? ¿Dónde empieza todo? Pues en nosotros. Hay que cambiar el mundo, cambie usted. Hay que salvar al mundo, sálvese usted. Pastor, pero nos acaba de decir que no pensemos en nosotros mismos. No se confunda. Ámese usted, perdónese usted, y usted va a poder amar al prójimo y va a perdonar al prójimo. Y si usted ama y perdona al prójimo, Dios le ama a usted y le perdona a usted. Y entonces podremos ser el reflejo de la reconciliación. Por último, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dije que iba a terminar y no me callo, pero pues es necesario. Colosenses capítulo 1. Ok. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, está hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra con las que están en el cielo, las que están en el cielo allá arriba, y las que están en la tierra aquí abajo. Y entonces nosotros podemos ser reconciliados. ¿Se da cuenta de la importancia del nacimiento de Jesús? Y que si bien no es el 25 de diciembre, es lo menos importante. Es lo menos importante la fecha. Ahora considere, deje que el Espíritu Santo le dé convicción. Considere eso nada más. Téngalo presente. Yo se lo digo para que usted lo sepa. Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero su obra sí se cumplió. Que fue reconciliar todas las cosas. Y estas fechas son un buen tiempo para reconciliarnos. Son el tiempo de Dios para reconciliar. ¿Con quién te vas a reconciliar? Con Dios, con tu prójimo y contigo mismo. ¿Con quién empiezas? Contigo mismo, luego con tu prójimo y luego con Dios. Porque si quieres venir primero a Dios, ay Señor, perdóname todos mis pecados, primero reconcíliate con tu prójimo. ¿Sí estamos? Le voy a decir algún secreto que yo descubrí al paso de los años. Con esto me callo.
Este es un secreto personal, este es mío, y yo he aprendido de mi vida. Cuando pecas, tienes problemas con la gente. ¿Ah? Cuando cometes un pecado, el mismo pecado que está en ti, te hace pelear con medio mundo. ¿Sabes por qué? El diablo es bien astuto. Y no es que la otra persona sepa que tú pecaste, no es así. O sea, la gente no es adivina. Ni el diablo tiene la facultad de poder decir a la gente que tú pecaste. Pero la razón por la que cuando pecas, peleas con alguien, es para que no te puedan reconciliar con Dios. Para poderte reconciliar con Dios, tienes que perdonar a tu prójimo. Y a veces somos tan tontos, tan orgullosos. Ya pequé, ya la regué, ya ofendí a Dios, y todavía me peleo con la gente, y me peleo con los demás, y entonces al pelearme con los demás, al guardar rencor con los demás, al tener rencor con los demás, yo no me puedo reconciliar con Dios. Y entonces tú sabes que pecaste, quieres venir a Dios, pero sabes que no puedes venir a Dios porque hay pecado en tu vida. Y entonces, cuando tratas de reconciliarte con Dios, tu espíritu te dice que no te puedes reconciliar con Dios, tienes que reconciliarte con tu hermano. Y dices, pero no, él fue el que me buscó un problema, él no me reconcilió con él, entonces no le pido perdón, y entonces no te reconcilias con Dios y te alejas de Dios. Mucha gente prefiere alejarse de Dios que alejarse del pecado. Y es un ciclo enfermizo de que peco, me enojo, peco, peleo, peco, maldigo, peco y me alejo de la gente, me peleo con la gente, y al pelearme con la gente no me reconcilio con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? No le eche más leña al fuego. Pues si ya pecó, no se pelee con la gente, reconcíliese con la gente, acérquese a Dios y Dios le perdonará. Es tiempo de reconciliar. Aprovecha estas fechas que la gente está sensible para reconciliarse. Pida perdón, perdone. Si la gente está muy lejana, muy distante, pídale a Dios, Señor, desde aquí yo perdono a fulano, perdono a perengano, perdono a fulanito. Si la persona ya se murió, no le va a ir a pedir al panteón, porque lo único que va a hacer es hablarle con la piedra. La persona ya se murió, ya no le va a escuchar. Pídale a Dios perdón. Señor, yo perdono a fulano, te pido perdón porque ofendí a fulano, pero reconcíliese, encuentre la paz y perdónese usted mismo por todos los errores que ha cometido. Perdónese. ¿Sí? Amén. Ya, como ya la hermana está guardando todo, ya. Vámonos. La caché. Vamos a orar. Señor les bendiga, pónganse de pie. Pídale a Dios que le ayude a tener ese tiempo de reconciliación. Diga al Señor, quiero reconciliarme conmigo mismo. Quiero entrar en 2015 reconciliado, en paz, reconciliado conmigo, reconciliado con mi prójimo y reconciliado contigo. Y que mi vida no esté distante de ti. Al final de cuentas, la reconciliación es para encontrarnos con Él, poder estar con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Dios, porque nos permites reconciliarnos contigo. Pero hoy entendemos que es importante reconciliarnos con nuestro prójimo antes. Poder reconciliarnos con nuestro prójimo para poder reconciliarnos contigo. Y para poder reconciliarnos con nuestro prójimo, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Porque no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Ten misericordia, Dios, y ayúdanos, Señor, a entender este principio de la reconciliación. Y que seamos reconciliados, Dios, en todas las cosas, así como tú, Jesús, veniste a reconciliar las cosas que están en los cielos con las que están en la tierra, y las que están en la tierra en sí mismas de ser reconciliadas. Hoy, Señor, pedimos que podamos ser reconciliados
en verdad con todo aquello con lo que hemos roto una relación, incluso con nosotros mismos, que hemos dejado de amarnos, de cuidarnos, de procurar nuestro bienestar emocional, espiritual y físico, que a veces ya no nos da importancia cuál será nuestra condición. Oh Señor, queremos que nos importe nuestra condición, nuestra salud, nuestro buen descanso, nuestro reposo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a estar en paz con nosotros mismos. Y por consecuencia, Señor, estar en paz con el prójimo. Estar en paz con los demás, considerándolos superiores a nosotros mismos. Y no viendo por lo de nosotros primero, sino viendo por lo de ellos primero. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús a entenderlo y ponerlo en acción. Y entonces, Señor, con mucha tranquilidad, cubiertos con tu sangre preciosa y caminando hacia la cruz, podemos ser reconciliados contigo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que este tiempo y que esta enseñanza no sea en vano, Dios, sino que aprendamos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Puedo ocupar su lugar.